Hola amigos, bienvenidos a este su podcast Jóvenes Dudando, en el cual nos planteamos dudas, preguntas que muchas veces como jóvenes tenemos. Y en esta hora de la mañana, tarde, noche, depende de la hora en la que me escuches, pues está con nosotros el Pastor Octavio. Pastor Octavio, bienvenido, Dios le bendiga. Yo conocí al pastor ya desde hace tiempo, ¿verdad? Hace algunos años, sí. Sí, pasa bien rápido el tiempo. Yo conocí al pastor y ahora que está por donde yo vivo, pues decidí invitarlo. ¿Se gusta presentarse, pastor? ¿De dónde viene? Y demás, para que la gente lo conozca también. Muy bien, su servidor, soy el pastor Octavio Dávalos. Yo estoy sirviendo al Señor en la ciudad de Hermosillo, Sonora, pastoreando la Iglesia Bautista Cordero de Dios, ya por casi 16 años, y es una bendición el poder tener esta oportunidad y será sin duda de mucha bendición. No, sí, primero Dios. Te comentaba que eras de Hermosillo. Los que no saben, Hermosillo es una ciudad muy, muy caliente. Bastante. Es demasiado caliente, muy, muy caliente. Creo que en algún momento llegó a ser la ciudad más caliente del mundo, ¿no? Como por 51 grados, creo, 52 grados. 50, 51, en los últimos 2-3 años, varios días, ha sido el lugar más caliente del planeta. Sí. No es algo de lo que nos sintamos orgullosos, pero es una realidad. Exacto, sí. Muy la caliente. Ciudad del Sol, ¿verdad? Es la ciudad del Sí. Sol. No, sí, y aparte de que es aparte del clima, del hermoso clima que tienen, vi también, en el tiempo que estuve estando allá, vi que son una ciudad muy dedicada a los deportes, ¿no? Especialmente al béisbol. Yo vi muchos estadios de béisbol y me tocó ver jugar a los muchachitos, a los niños, cuando estábamos evangelizando, yendo a batear. ¿Sí? A las 10 de la mañana, un solazo, pero esos tremendos, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí son deportistas allá. Bueno, en cuanto a ese deporte, en cuanto al béisbol, ¿son fan del béisbol o algo así? Pues en Hermosillo está un equipo de béisbol profesional, los Naranjeros de Hermosillo, y sí, se practica mucho béisbol. Últimamente, en los últimos años, el fútbol ha tomado mucha fuerza, aún... pudiéramos decir, es más fuerte el fútbol que el béisbol. Yo vivo ahí en Hermosillo, pero nací en Cananea, que está a 3 horas y media de Hermosillo. Yo llegué a Hermosillo en el año del 1991 y en ese tiempo yo recuerdo que eran pocas los niños, las personas que a mí me tocó ver practicar el fútbol. Era mucho más béisbol. Ahora el fútbol yo creo que ha ido rebasando al béisbol, ¿sí? pero es mejor el béisbol. En mi opinión. No, está bien, pastor. Está perfecto. Usted, pastor, viene de... ¿cuál es su trasfondo? ¿Viene de una iglesia cristiana o no era salvo? ¿O cuándo aceptó a Cristo? ¿Cuándo conoció acerca de Dios? ¿Cuándo escuchó acerca de la palabra del Señor? Pues, como les decía, yo nací en Cananea, cuando tenía 9 años, mis papás, la familia, nos fuimos a vivir a Hermosillo. Yo nací en un hogar católico, mis padres eran católicos. Yo hice la primera comunión, la confirmación, y a la edad de 15 años, yo recibí a Cristo como Salvador personal. Recuerdo que un vecino me invitó a la iglesia. Fue en Semana Santa, la iglesia donde yo crecí, donde yo fui salvo. Tenían la costumbre, la tradición, el viernes de Semana Santa, tenían un servicio especial a la 1 de la tarde, y después del servicio, los hombres, los muchachos, iban a un campo a jugar fútbol, béisbol. Las muchachas se quedaban ahí en la iglesia jugando básquetbol, voleibol, y después del servicio, el señor pasó por enfrente de mi casa y me dice, vamos a ir a jugar béisbol con los hermanos, ¿no te gustaría ir? Ahora, yo practiqué el béisbol desde pequeñito. Yo nunca jugué con carritos, con pistolas, menos con pelotas de fútbol. Siempre jugando béisbol. Mi papá jugó béisbol y yo andaba con él siempre siguiéndolo en el deporte. Entonces, cuando el vecino me dice, vamos a jugar béisbol con los hermanos, yo les dije, mira, si se trata de béisbol, yo voy a jugar béisbol hasta con el diablo. Me acuerdo que se me quedó muy grabado eso. Yo le dije, si es béisbol, si se trata de béisbol, hasta con el diablo. Con mayor razón con los hermanos. Sí. Entonces, fuimos a un campito, jugamos. Algo que a mí me impactó mucho. Tenía 15 años.
Empecé a jugar béisbol así en ligas a los 6 años. Y lo que me impresionó al ir con los hermanos de la iglesia era la actitud de ellos. La verdad, eran muy malitos para jugar. Siempre son malos para los deportes. Muy malitos para jugar béisbol. Entonces, y aunque hacían errores y todo eso, me impresionaba su actitud. Nadie enojado, todos bien contentos. Y yo decía, estas personas son raras. No se enojan, no se critican, no se molestan porque uno cometió un error. Entonces, yo me quedé muy impactado con la actitud de los hermanos. Y recuerdo que cuando el Señor, mi vecino, me va a dejar a la casa, yo le pregunté, oye, ¿y cuándo vamos a jugar béisbol otra vez con los hermanos? Y él me dice, el domingo a las 10 de la mañana vamos a ir a jugar béisbol otra vez. Oh, excelente. Ese domingo yo no tenía juego, la liga tomó unas vacaciones y yo tenía libre ese domingo. Donde yo vivía, iba camino a la tienda y en medio de mi casa y la tienda estaba la casa de este señor. Y cuando paso a la tienda, su esposa me habla y me dice, oye, me dice, mi esposo te dijo que a las 10 de la mañana de hoy domingo iban a ir a jugar béisbol. Son mentiras, me dice. Él te quiere llevar a la iglesia. Entonces, va a pasar por ti, ya me dijo, pero no para ir a jugar béisbol, para ir a la iglesia. La señora me lo dijo para que no me agarrara de sorpresa. Y la señora a lo mejor pensó que me iba a desilusionar, que yo no iba a querer ir. Pero Dios tenía varios años trabajando conmigo. Esa iglesia estaba a 1.5 cuadras de mi casa. Muy cerca. Y yo había pasado por ahí y nunca había pasado a la iglesia por pena, por vergüenza, porque no conocía a nadie. Entonces, el vecino llega y me dice, oye, no vamos a ir a jugar béisbol, te quiero llevar a la iglesia con los hermanos. Entonces yo le dije, está bien, le digo, vamos. Fuimos el domingo en la mañana, pasaron por mí para ir el domingo en la tarde también, pero me habían invitado a jugar béisbol, entonces fui a jugar béisbol y no fui a la iglesia. Pero el miércoles me volvieron a invitar. Recuerdo que ese miércoles predicó un pastor que venía, creo que de la ciudad de Phoenix, un americano. Mi pastor hizo la traducción del mensaje y predicó el pastor sobre Hechos 16, 30 y 31, donde el carcelero de Filipos le pregunta al apóstol Pablo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Yo estuve muy impactado por la predicación. Yo tenía como 3 años, como desde mis 12 años, 13 años, que yo digo que fue obra de Dios, que por mucho tiempo yo tenía mucho miedo a la muerte, y no tanto al hecho de morir. Yo tenía mucho miedo a pensar que podía ir al infierno. Como les dije, yo era católico, yo soy el hijo mayor de mis padres, y siempre yo tenía en mente tratar de ser un buen ejemplo para mis hermanos, siempre muy dedicado a la escuela, al deporte. Pudiéramos decir que era alguien que se portaba bien, Una persona moral, ¿no? una persona moralmente correcta. No hacía muchas de las cosas que hacían mis compañeros, mis amigos. Entonces yo me sentía bueno, yo me sentía una persona correcta. Y recuerdo que en las noches yo rezaba el Padre Nuestro, el Ave María, y le pedía a Dios, Señor, yo no sé si rezar el Padre Nuestro, el Ave María sea lo correcto. Señor, si me escuchas, no me quiero ir al infierno. Entonces, cuando el pastor americano predicó sobre eso y mencionó del infierno y mencionó que a través de Cristo y solamente creyendo en Cristo podíamos tener salvación, yo me quedé muy impactado. Cuando terminó de predicar, alguien tocó mi hombro, era el hijo del pastor, y me preguntó, si murieras hoy, ¿estás seguro de ir al cielo? Yo recuerdo que le contesté, quisiera tener la seguridad, pero no la tengo. Y fuimos a un lugar, entramos a un cuarto, era una bodega donde había un montón de cosas, y yo recuerdo que me senté en un
una cubeta de pintura Comex, un comercial. Sí, ándale. Y ahí él abrió la Biblia y me compartió la palabra de Dios. Me impactó mucho cuando me leyó Romanos 6:23, que dice que la paga del pecado es muerte. Y el pastor me explicó que la consecuencia del pecado es ir al infierno. Y se me vino a la mente todo lo que yo estaba haciendo, tratando de ganarme el cielo, tratando de estar bien con Dios. Yo pensaba, quiero hacer lo correcto para cuando muera, Dios diga, Octavio fue bueno y derechito al cielo. Pero con todo lo que hacía, siempre pensaba, ¿y si estoy equivocado? Esa inseguridad, ¿no? ¿Y si mi pensamiento no es el correcto? Y luego el hijo del pastor me dice, la paga del pecado es la muerte, el infierno. Y yo le dije a él, ¿y todo lo que yo he hecho qué? Y recuerdo que así bien directo y frío me dice, bíblicamente hablando no sirve de nada. La paga del pecado es la muerte, el infierno. Pero después me explicó que Cristo murió por mí y que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Y yo recuerdo que un miércoles 2 de abril a las 8:15 de la noche, sentado en una cubeta de pintura Comex, yo invoqué el nombre del Señor, fui salvo y yo salí de ahí. Yo recuerdo que ahí estaba mi vecino y su esposa esperándome y yo bien emocionado les dije, recibí a Cristo. Y llegué a casa, no le dije nada a mi familia. Esa noche, la verdad, ni pude dormir pensando, ahora sí, si me muero, tengo la seguridad de ir al cielo. No por lo que yo haga por Dios. Ahora entiendo que lo que yo haga por Dios para salvarme no sirve de nada. Y yo muy contento de saber que la Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y ese día recibí a Cristo, ese día mi vida cambió. A partir de ahí empecé a ir a la iglesia y muchas cosas cambiaron. Y a grandes rasgos, así fue como llegué yo a Cristo. En ese tiempo que, ¿a qué edad más o menos fue eso? ¿Como a los 15 años? Tenía 15 años, fue en abril y en septiembre yo cumplía 16, 15 años tenía. 15 años tenía. Cuando usted aceptó a Cristo, cuando decidió acercarse a la iglesia y todo lo demás, ¿nunca tuvo como problemas con su familia o algo así? ¿Problemillas con sus hermanos o algo así de que usted estaba acercándose a la iglesia o lo dejaron ser? Pues me dejaron ir, a veces mis hermanos nos acompañaban. Ahora, el Señor que nos invitó a la iglesia, yo creo que Él no era creyente, por muchas cosas que pasaron. Yo creo que Dios lo usó a Él para llevarme a la iglesia. Él, de hecho, llevaba a muchas personas a la iglesia porque les pagaba por ir a la iglesia. Okay. Ahora, las primeras veces que yo fui a la iglesia, después de la iglesia nos íbamos a los tacos. Okay. Porque él decía, vamos a la iglesia y si van a la iglesia, él nos decía a varios, llenaba su camioneta de muchachos así como de mi edad. Si todo el que vaya a la iglesia, después de la iglesia a los tacos, pues vámonos a la iglesia. Ahora, pero yo no iba por los tacos. Okay. O sea, me gustaban los tacos, sí, íbamos no, a los tacos. Sí. Pero realmente, desde la primera vez que fui, a mí me gustó y Dios obró y fui salvo. Okay. Me regalaron una Biblia, empecé a leer la Biblia. La primera vez que leí la Biblia de pasta a pasta fue en 40 días. En 40 días yo la devoré, la Biblia, la leí completa. Wow. Y mis papás me dejaban ir. Mis papás pensaban, pues, va a visitar algunas veces me dijeron, acuérdate que somos católicos, iba en ese mismo año, en agosto, fuimos a un campamento de jóvenes a Magdalena, ahí como a 2 horas de Hermosillo, y en ese campamento de jóvenes, el último día del campamento, Dios tocó mi corazón. El pastor que predicó sobre Filipenses 3, 7 y 8, donde Pablo dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hizo una invitación
Si alguien, Dios estaba tocando su corazón para entregar su vida a Él, desde semanas atrás, antes del campamento, Dios había estado impactando mucho mi vida y poniendo en mi corazón la necesidad de hacer algo más por Dios. Yo disfrutaba el tiempo de estar en la iglesia, el tiempo leyendo la Biblia, y yo quería hacer algo más por Dios. Y en ese campamento Dios tocó mi vida y yo rendí mi vida para servirle a Él. Llego a casa y le digo a mis papás, Dios me llamó. Tenía 2 años, fue 17 años. No, unos meses habían pasado. Okay. Eso fui salvo en abril, eso fue en agosto del mismo año. Entonces, cuando yo le digo a mis papás que quiero rendir mi vida para servir al Señor, pusieron el grito en el cielo. A partir de ahí, ellos me prohibieron ir a la iglesia. De hecho, por año y medio más o menos, yo estuve yendo a la iglesia a escondidas de mis padres. Mi papá me prohibió ir a la iglesia. Mi mamá estaba de acuerdo, pero como mi papá me ha prohibido, pues los primeros servicios, recuerdo que no encontré la manera de escaparme y no fui a los siguientes servicios. Después, pues empecé a echar algunas mentiras, en el sentido de que le decía a mis papás, voy a hacer tarea. Llegaba a la iglesia uniformado de beisbolista, me metía al baño, me cambiaba, y después del servicio me metía al baño otra vez, me ponía el uniforme de beisbolista para ir a casa. Y así estuve como año y medio. Ellos se oponían a que yo me acercara a la iglesia, a que yo sirviera a Dios. Ellos pensaban que era una locura. Entonces, una vez mi papá me descubrió. Mi papá manejaba un taxi y mi hermano menor, de los que me siguen, andaba aprendiendo a manejar. Cuando yo llegaba a casa, si el taxi estaba en la casa, pues escondía la Biblia o tenía que pensar una buena excusa para justificar de dónde venía. Y esa tarde, el carro no estaba. Y yo dije, pues mi papá no está. Entonces yo llego a casa con mi Biblia bajo el brazo y con mi corbata, venía de la iglesia. Y cuando abro la puerta, lo primero que veo es a mi papá en la mesa. Y recuerdo que se molestó mucho porque supo que iba a la iglesia. Tuvimos una discusión muy fuerte, él muy enojado, yo tratando de ser muy respetuoso y explicándole que en la iglesia me estaban enseñando la Biblia, me estaban enseñando de Dios, me estaban enseñando a ser buena persona. Yo le decía, yo no entiendo por qué me prohíbes ir a la iglesia. Si yo te pido permiso para ir a un baile, me das permiso para ir a un baile. Ahora, no iba, pero hasta aún mi papá me llegaba a ofrecer las llaves del carro. Mira, ve a los bailes, ve a las fiestas. Yo no iba. Ahora, él prefería que yo fuera a las fiestas que ir a la iglesia. Y sí hubo mucha oposición de parte de mis padres, críticas de familiares, porque yo iba a la iglesia y porque mi vida era muy diferente a la vida de vecinos, amigos, familiares. Y sí fue una lucha muy fuerte con la familia. Estaba mencionando acerca, a la iglesia a la que iba no era bautista, ¿verdad? Sí, era una iglesia bautista. Okay. Sí. ¿Era bautista fundamental o era bautista? Sí, bautista, fundamental, independiente, rajatabla, mascachicle, patiaperro y demás. Está bien, ok, perfecto. Después de eso, usted me estaba comentando, ¿no? Estaba platicando la vez pasada, que incluso lo comentó en el púlpito, acerca de que usted iba a ser beisbolista profesional, ¿verdad? Sí. Pasa el tiempo de su salvación, pasa el tiempo en el cual los problemas con la familia y todo lo demás. ¿Cuándo fue eso en el que usted estaba ya a punto para ser beisbolista profesional? Ahora, cuando mis papás me prohibían ir a la iglesia, hubo un momento, no pasó mucho tiempo desde que me prohibieron y yo seguía yendo a la iglesia, que mi mamá se dio cuenta que yo iba a la iglesia. Entonces, mi mamá me cubría de mi papá, cuando iba a la iglesia,
pero con la condición de que siguiera jugando béisbol. Entonces, los domingos en la mañana yo no iba a la iglesia, porque los domingos en la mañana es cuando había juego. Entonces yo iba el domingo en la tarde, el miércoles al evangelismo, la reunión de jóvenes, conferencias, toda actividad. Yo siempre estaba en la iglesia, menos el domingo en la mañana. Entonces, sobresalí mucho en el deporte, en el béisbol, y en una ocasión fuimos a jugar a la ciudad de Los Mochis, a un campeonato nacional. A esos torneos muchas veces asisten buscadores de talentos y recuerdo que en esa ocasión, en ese torneo, había varios buscadores. Cuando se terminó el torneo, íbamos camino de regreso a Hermosillo. El manager me dijo, un buscador de talentos de Gigantes de San Francisco me pidió tus datos y dijo que iba a ir a buscarte a Hermosillo. No me dijo fecha, no me dijo cuánto, pero para que sepas. Entonces llegó el tiempo de otro campamento de jóvenes. Nos fuimos al campamento. Más o menos, ¿qué edad tenía ahí, pastor? 17. 17 años. Llegamos al campamento el lunes al mediodía. El lunes en la tarde, antes de la primera predicación, al pastor le suena su celular, era mi papá, y el pastor me dice, tu papá quiere hablar contigo, y mi papá me dice, vinieron a buscarte de Gigantes de San Francisco, entonces vente, me dice, porque te quieren ver. Entonces yo hablo con el pastor me dice, pues, como veas, tú decides, y le digo, ¿sabe qué, pastor? Me voy a quedar, no voy a ir. Y no me fui. Mi papá quería que fuera el martes, al siguiente día que me regresara a Hermosillo. No me regresé. El miércoles en la noche terminó la predicación. Después de la predicación recuerdo que nos pusieron una película misionera. Y en cuanto terminó la película, yo escucho el ruido de un carro llegando al campamento. Y yo estaba de espaldas, yo ni quería voltear. Y yo dije, ese ruido del carro es el de mi papá. Y volteo y era mi papá. Entonces, el pastor va y se encuentra con él, lo saluda. Y ya mi papá le dice al pastor, pues vengo por mi hijo. Y el pastor viene conmigo antes de que mi papá y yo nos encontremos. Y me dice, ¿qué vas a hacer? No, digo, no se preocupe. Voy a ir y mañana me regreso, porque el jueves en la tarde iban a venir estas personas para hacerme una prueba. Entonces, para no tener problemas y no hacer discusión ni nada, yo fui con mi papá. Yo era pitcher, entonces a los pitchers, para confirmarlos, les miden la velocidad y todo eso. Entonces lo que yo pensé fue, voy a ir a hacer la prueba, pero no voy a tirar a toda la velocidad que puedo tirar para que se desilusionen y se vayan y digan, pues, algo le pasó. Entonces, sí, entonces yo tiré y el buscador dice, te lastimaste, estás cansado, algo tienes, porque allá en el campeonato en Mochis, tiraste mucho más rápido que ahorita. No, le digo, me siento bien, todo bien. Entonces se termina la práctica y yo llevaba mi mochila, de ahí tomé un camión a la central y me regresé al campamento. Cuando el sábado en la tarde que llegamos a casa después del campamento, mi papá tenía ahí en la mesa un contrato que él había firmado. Yo era menor de edad y él firmó el contrato no para Gigantes de San Francisco, sino para un equipo de aquí de México. Entonces, yo estuve pensando mucho qué hacer y yo decidí, por darle gusto a mis papás, jugar un tiempo. Y jugué 2 años. Ahora, como ese era mi sueño desde chiquito, yo dije, bueno, no es mi deseo jugar profesionalmente porque quiero servir a Dios, pero ya que voy a estar aquí, le voy a echar todas las ganas del mundo y lo voy a disfrutar. Y la realidad
disfruté muchísimo, le eché muchas ganas, y después, ya para dejar el béisbol, hubo una propuesta para firmar para Mets de Nueva York. Entonces, aún en mi mente, empezó un conflicto. Yo cometí varios errores, y uno de los errores que yo cometí fue que empecé a descuidar mi comunión con Dios. Empecé a descuidar mi lectura de la Biblia. Sí la leía, sí oraba, pero no como debía de hacerlo, no como yo sabía que debía de hacerlo. Por mucho tiempo no iba a la iglesia donde andábamos jugando. A veces no había tiempo de buscar una iglesia, o cuando buscaba iglesias no encontré una iglesia bautista donde predicaran la verdad. Entonces en mi mente empezó a haber una lucha, y yo pensaba, bueno, me está yendo tan bien, a lo mejor el plan de Dios es que yo juegue, y por eso me ha abierto puertas, y no que sirva al Señor. Y yo pensé, un beisbolista profesional, alguien que llega a grandes ligas, se gana muy bien, se firman contratos millonarios. Entonces yo pensé, pues juego béisbol, y yo le decía al Señor, yo no voy a diezmar, vamos a hacer un trato, vamos a ir a mitad y mitad, entrego el 50% y me quedo con el 50%. Yo conocía misioneros, pastores que tenían muchas necesidades, y yo dije, pues si yo firmo un contrato millonario, yo les voy a dar, yo los voy a apoyar la construcción de la iglesia, voy a hacer muchas cosas para Dios con mi dinero. Pero en el fondo de mi corazón, yo sabía, Dios no quiere mi dinero, Dios me quiere a mí. Tenía como 19 años, ¿no? Más o menos. Cuando empecé a jugar profesional tenía 17. Cuando llegó el contrato de los Mets. Tenía 19 años. Entonces, hubo un tiempo que yo sabía que estaba huyendo de Dios. La historia de Jonás me quedaba como anillo al dedo. Yo me sentía huyendo de Dios. En una ocasión en Mazatlán, estaba jugando en Mazatlán, un día de descanso nos fuimos con los compañeros del equipo a la playa, y yo no sabía nadar, bueno, no sé nadar todavía, ni tengo ganas de aprender tampoco. Ya no. Nos metimos al agua, Okay. Todos los jugadores, con excepción de otro muchacho y yo, no sabíamos nadar. Los muchachos se metieron, él y yo estábamos ahí en la orillita platicando, y los muchachos nos empezaron a dar carrilla y nos dicen, acérquense, vénganse. Y estaba tan amena la plática con mi compañero que empezamos a caminar hacia adentro del mar, pero de espaldas. En la plática ni cuenta nos dimos. De repente yo volteo, el agua estaba como aquí, y viene una ola muy grande. Y yo me quedé, ¿qué hago? Me agacho, me brinco, ¿qué? En lo que pienso, la ola llegó y yo dije, bueno, no hay problema, me está llevando hacia afuera. Pero después la corriente me lleva hacia adentro. Y cuando ya paró la turbulencia, yo estaba de rodillas en el fondo y miro hacia arriba y yo veía muy arriba el reflejo del sol. Y yo pensé, aquí me voy a morir. Yo recuerdo que le dije a Dios, Señor, no tengo nada que reprocharte, yo me estoy desviando de tu voluntad. Yo estoy huyendo de ti. Y yo pensé, la verdad, ni hice mucho intento de salir, porque yo lo vi como que Dios dijo hasta aquí llegué. Pero yo no sé qué pasó, que alguien me sacó. La verdad no supe ni quién fue. Cuando eso pasó, yo dije, Señor, ya está bien, termino la temporada y hasta aquí. Ahora, después de eso, fue cuando me hicieron la oferta con Mets. Entonces yo otra vez dije, no, Señor, pues acabo de decirte que me rindo a ti y me pasa esto. No, yo creo que yo me estoy equivocando, yo creo que sí quieres que juegue. El último partido de la temporada,
yo era pitcher, recuerdo que lancé, un bateador zurdo le pegó a la pelota y salió tan fuerte el disparo, el batazo, que ni siquiera alcancé a meter el guante, me pegó en el cuello. Y yo caí desmayado, y desperté en el hospital. Cuando abro los ojos, no estaba pichando, estaba en el hospital. Al siguiente día tuvimos otro juego y se acabó la temporada. Regresé a mi casa, Hermosillo, hablé con mi pastor y le dije, ¿sabe qué, pastor? Le platiqué mi historia y le dije, pastor, yo voy a seguir al Señor. Recuerdo que era en el mes de julio. En agosto, era el tiempo de ir al instituto. Y le dije, pastor, si usted me aconseja y si usted está de acuerdo, en agosto yo me voy. Pase lo que pase. Y mi pastor me dijo, mira, espérate un año. Trabaja con un hermano de la iglesia medio tiempo. Fui ayudante por casi un año, fui ayudante de albañil. ¿En serio? Sí, fue bien interesante ese tiempo. De jugador profesional de béisbol a albañil. Albañil, sí. Albañil. Wow. En ese tiempo estuve trabajando, ahorrando un poquito para ir al instituto, en las tardes a la iglesia, y pasaron varios días. Estuve orando y hablé con mis papás y le dije a mis papás, ¿saben qué, papás? Ya no voy a jugar. Hablé con el pastor y voy a estar trabajando y sirviendo en la iglesia, y en el siguiente agosto voy a ir al instituto. Y mi papá dijo, el día que tú pases de la puerta para ir a estudiar, olvídate que eres mi hijo, no tienes familia, olvídate que tienes familia. Todo ese tiempo fue un tiempo difícil, mucha oposición de parte de mi familia, muchas críticas, un ambiente difícil, pero llegó el siguiente año, para ir al instituto. Recuerdo que dos o 3 meses antes de irme al instituto, mi mamá se convirtió, mi mamá empezó a ir a la iglesia. El día que me fui, mi papá me dice, mira, yo no entiendo muy bien lo que estás haciendo, pero está bien, si tú quieres ir, ve. Y me fui a preparar, y Dios obró. Uno de mis hermanos empezó a ir a la iglesia, se convirtió también. Estudié. Al siguiente año de haberme graduado, me casé. ¿Sus 23 más o menos, 24? Cuando terminé el instituto, el lugar donde estudié, la filosofía del instituto es algo muy intensivo en poco tiempo. Lo de 3 o 4 años lo hicimos en 2 años. Entonces, cuando no tenían día libre ni nada. No había día libre. No, el primer lunes de enero empezaron las clases, no había vacaciones de Semana Santa. A finales de junio terminaba el curso. El viernes antes de Navidad empezaban las vacaciones. Era algo muy intenso, de mucha bendición. En mi último semestre empezamos una relación de noviazgo, la hermana Paola, mi esposa, y su servidor. Y cuando me gradué el siguiente año, nos casamos. Cuando me casé el día de mi cumpleaños, cuando cumplí 23 años, y el siguiente año empezamos a pastorear. Cuando oficialmente yo ya llegué a la iglesia como pastor el 9 de septiembre, y el 13 de septiembre cumplí 24 años. Entonces, entonces estaba muy joven, entonces cuando tomó el puesto del pastor, ¿no? Entonces, pues fue como mi regalo de cumpleaños, 24. Es donde está ahorita pastoreándose, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. En septiembre, si Dios lo permite, cumplimos 16 años ahí pastoreando, y pues a grandes rasgos esa es parte de la historia. No, tremendo, pastor. Ahorita, bueno, en el tiempo del que estaba haciendo de los cuando era joven, cuando usted se metió al instituto y cuando se casó también, ¿verdad? Entonces, fue que usted, o mejor dicho, muchos jóvenes hoy en día, ya ve que normalmente, por ejemplo, tenemos diferentes planes, ¿no? O hacemos diferentes planes
para cierta edad o para en cierto tiempo lo voy a hacer, a largo plazo y a corto plazo, ¿no? ¿Por qué cree usted que los jóvenes hoy en día le prestan más atención a sus planes y no tratan o no captan las señales que Dios mismo les da? Y en vez de seguir al Señor, en vez de tomar esas segundas oportunidades que Dios da, ¿por qué cree usted que ellos deciden mejor, ¿sabes qué? Sigo mejor, por ejemplo? Por ejemplo, en su caso del béisbol, ¿no? ¿Por qué cree usted que los jóvenes tomarían el béisbol, el contrato millonario de béisbol, y no tomarían la segunda oportunidad que Dios les da? Ahora, yo creo que no es algo general, pero algo que estaba mucho en mi mente, en mi corazón. Yo soy salvo, mi vida le pertenece a Él, y como lo mencioné ahorita, yo tuve varios descuidos. Cuando yo me convertí, pasaba mucho tiempo en la Biblia. No traigo mis lentes, pero uso lentes. Cuando hubo un tiempo que mis papás me prohibían leer la Biblia. Entonces lo que yo hacía era en la noche subirme al techo y con una lamparita leía mi Biblia, o cuando todos se dormían, prendía la televisión. Vivíamos en una casa muy pequeña, mis papás, cinco hijos, 7 personas en una casa pequeña. Entonces el único espacio así donde podía leer era en la sala, y no podía prender la luz para no molestar. Prendía la televisión, bajaba todo el volumen y ahí me paraba, y por mucho tiempo así estuve leyendo la Biblia a escondidas, a oscuras, y eso me dañó un poco la vista. Entonces yo creo que jóvenes toman malas decisiones porque a veces no son salvos. No son salvos, o la otra cosa es, no están comprometidos con Dios. ¿Y a qué me refiero no están comprometidos con Dios? Yo recuerdo que la iglesia donde fui salvo, había un tremendo grupo de jóvenes, muchos jóvenes. Los jóvenes son los que hacíamos rutas, dábamos clases, y la verdad es que había un ambiente muy atractivo, no carnal, no mundano. Había un tremendo ambiente muy atractivo para los jóvenes. Íbamos a la reunión, había competencias de básquetbol, íbamos y jugábamos béisbol. Había cosas muy atractivas para los jóvenes. Los jóvenes tenían mucha participación en la iglesia, cantábamos en el coro, íbamos a los campamentos, participábamos en muchas cosas, pero yo recordando a muchos de mis amigos de aquel tiempo, estaban en las actividades, pero no eran espirituales, en el sentido de que no pasaban mucho tiempo en la Biblia. Estaban involucrados en muchas cosas, pero ya en pláticas personales y privadas a veces se confesaban de que no leían la Biblia, o de que leían muy poco, o de que no pasaban mucho tiempo en oración. Entonces el ser cristiano implica estar comprometido con Dios, y comprometido con Dios, la prioridad, y no quiero que se malentienda, la prioridad no es ir a la iglesia y servir. Mi prioridad es mi comunión con Dios, y porque tengo una comunión con Dios, voy a estar en la iglesia, voy a estar sirviendo, voy a estar haciendo lo que Dios quiere. Entonces, cuando un joven vive en la Biblia, yo no digo que no va a luchar y no va a batallar, porque toda la vida vamos a luchar hasta que lleguemos a su presencia. Pero cuando estamos en la Biblia, cuando dice Pablo, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando vivimos una vida espiritual en la palabra de Dios, Dios nos da la gracia y la fortaleza para vencer cualquier tentación. Entonces, el mundo es muy atractivo. La razón por la que yo estuve ahí claudicando entre dos pensamientos, el ambiente del béisbol profesional es algo increíble. O sea, lo que yo soñé de chiquito, experimentarlo, es un ambiente
humanamente hablando, carnalmente hablando, increíble. Jugar y que la gente te aplauda, que te pidan un autógrafo, que te paguen por jugar. Simplemente, yo veo ahora la vanidad de la vida. O sea, jugar béisbol y que te paguen por hacerlo. ¡Wow! Pues es increíble. Sí. Entonces, el mundo es bien atractivo. Ahorita, tantas cosas, el mundo, el diablo ofrece al joven, que si el joven no está comprometido con Dios, viviendo una vida en la palabra, una vida de comunión con Dios, sí, servir a Dios está bien, pero el mundo es atractivo. Y seguir a Dios implica, ya no vivo yo. Jesús dijo, si alguno quiere. Ahora, Cristo quisiera que todo mundo le siga, pero Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Por mencionar una anécdota, a mí me gustaba mucho la música del mundo. Y muy recién que yo entré a la iglesia, que me convertí, recuerdo que el pastor predicó sobre la música y predicó bien fuerte sobre la música. Y yo iba camino a casa y recuerdo que en los himnos que cantamos antes de la predicación, uno de los himnos fue Santo, Santo, Santo. Muy majestuoso, muy hermoso himno. Y cuando iba a casa, yo iba pensando, bueno, pues Santo, Santo, Santo. Y al mismo tiempo tarareando algunas canciones mundanas. Yo decía, pues esta música se siente, esa música es atractiva. Y Santo, Santo, todo muy solemne y todo eso. Y yo decía, ¿dónde está el chiste de Santo, Santo, Santo? Y es al estar metido en la palabra, cuando uno realmente puede disfrutar lo que es espiritual y agradable a los ojos de Dios. Entonces, cuando no está... Solamente así uno lo va a entender, ¿no? Exacto. Cuando estamos jugando al cristiano, cuando estamos jugando a la iglesia, pero realmente nuestro corazón no está en Dios, pues Dios va a hablar, Dios va a obrar, pero nos vamos a ir más por otro lado que por seguir a Dios. Ya para terminar, pastor, si usted pudiera darle algún consejo, el último consejo que usted le daría a un joven, o sea, haga de cuenta que es la última oportunidad de darle un consejo a un joven, ¿qué le diría? Hay un versículo que a mí siempre está mucho en mi mente, en 2 Corintios 12:15, el apóstol Pablo dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Ahora, yo no sé si el día de hoy va a ser mi último día. Y nadie lo sabemos. Así el muchacho tenga 15, 16, 17 años con toda su fuerza y su energía, sin ninguna enfermedad. Mueren niños. Mueren muchachos de 15, de 18, de ancianos de 80, 90, etc. Pero en mi mente siempre está el pensamiento, Dios me permitió vivir este día. Mi pregunta es, ¿cómo voy a gastar este día? Porque el día que yo vivo el día de hoy, o más bien el día de ayer, ya no puedo recuperarlo, ya es pasado. Lo que hice o no hice ayer, ya no lo puedo cambiar. Pero vivo en un presente. Y yo tengo que pensar, ¿cómo voy a gastar el día que Dios me da el día de hoy? Entonces, yo le diría a un joven que tiene que tener en mente que su juventud es joven, pero no somos eternos físicamente. Y tenemos que decidir cómo vamos a gastar nuestra vida. Puedo gastar mi vida siguiendo a Dios, haciendo su voluntad y terminar mi día con mi conciencia tranquila. Terminar mi día sin ningún reproche de decir, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice aquello? Porque cuando servimos a Dios,
no hay nada que reprocharnos. Cuando servimos a Dios, estamos no gastando, invirtiendo nuestra vida para Él. Claro. Mas, sin embargo, llega el final de un día de un joven y fornicó, se drogó, mintió, obró mal. Y si realmente ese joven conoce al Señor y el Espíritu Santo mora en él, es algo horrible. Yo viví eso, algo horrible de saber, no estoy haciendo lo que debo de hacer. Entonces, tenemos que pensar cómo vamos a gastar el día de hoy. ¿Es bueno planear hacia adelante? Pero el punto es, ¿cómo voy a gastar el día de hoy? Así es. Muchas gracias, Pastor, por estar con nosotros. Y a ustedes, muchas gracias por escucharnos también. Hasta luego.